Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy os traigo la segunda parte del wrap up del mes de marzo, que lo corté porque se estaba haciendo un libro larguísimo, estaba yo aquí como un papagayo hablando un montón de los libros. En el vídeo anterior, que si lo queréis, si no lo habéis visto, ya veis que lo colgué el viernes, están los 5 primeros libros que leí durante el mes de marzo y ahora voy a hablar de los siguientes 5. Si queréis saber cuáles son, quedaos que empezamos. En primer lugar, os voy a hablar de un libro que me encantó, pero vamos a hablar ahora detenidamente de él, de uno de mis autores favoritos, si no el que más, y es Nunca de Ken Follett, este tochaco que pesa lo suyo. Y es un libro que me gustó mucho y encima, bueno, lo leímos con mi club, el club de devoradores de libros. Lo empezamos a leer en febrero y hemos acabado en marzo, porque como era largo, cogí un poquillo del mes de marzo. Por eso no os hablé de él el mes pasado. Y nos ha enriquecido mucho el haberlo leído en esa época, bueno, en esta fecha. ¿Por qué? Porque vamos a ver, este libro lo están vendiendo como thriller y para mí no es un thriller, es una novela política. Es una novela política con acción, con varias tramas y yo no lo que no estaría catalogaría como thriller. Bueno, ahora están haciendo agujeros. Espero que paren. Lo leímos cuando estalló el conflicto de Ucrania con Rusia o la invasión rusa a Ucrania. Y aunque... que voy a desmontar chiringuito. Y aunque no nombran ni a Ucrania ni a Rusia, o Rusia no tiene un papel fundamental en la novela, sí que nos recordaba mientras estábamos leyendo a lo que estaba pasando. Porque, bueno, este libro nos ubica en diferentes zonas geográficas, en Estados Unidos, el norte de África, Corea y China, Japón, más o menos por ahí. Y en cada sitio hay una serie de tramas que luego se van relacionando entre sí. Y como está ocurriendo, el autor nos pone en la tesitura de si en estos conflictos o en estas relaciones que existen entre unos países y otros puede ocurrir una escalada de violencia o de conflictos políticos que nos puedan derivar en una tercera guerra mundial. Entonces, había cosas que se parecían mucho a lo que está pasando y nos hizo sentir un poco de miedo. A mí el libro me gustó mucho, creo que tiene un trabajazo de investigación brutal, como toda la novela histórica o toda la novela política de Ken Follett. A mí no se me hizo pesado en ningún momento, quizás al principio como te está presentando los personajes un poquito, pero en el momento en que va relacionando las historias no se me hizo pesado en algún momento. Eché de menos a lo mejor que desarrollara un poco más alguna de las historias de algunos de nuestros protagonistas, pero para mí no desmereció la historia. Tiene unos personajazos súper entrañables que voy a recordar. Por ejemplo, Kai de China me gustó mucho. Y Abdul de el conflicto en África también me pareció un personaje muy guay. Kaya o Kia, que también es una chica africana, me parece un personaje femenino muy potente. La presidenta de Estados Unidos, que era presidenta, me gustó mucho ese guiño a que el presidente de Estados Unidos fuese una mujer. También me parece un personajazo. Y como desarrolla la trama Ken Follett, a mí me encanta. Bueno, hubo gente en el grupo que bueno, a ver, es que Ken Follett, todos lo conocemos, que es muy descriptivo, y hubo un poco de disparidad de opiniones. Todas fueron buenas, de hecho a nadie le disgustó el libro,
Pero sí que es verdad que esos matices hay a gente que le molestó más que a otras. A mí no me molestaron, yo es que soy un poco imparcial también con esta autora. A mí todo lo que escribe Ken Follett me encanta, y si hay algunos flecos que se quedan sueltos, se lo perdono por todo lo demás, por todo lo bueno que tiene y lo demás. Y yo los recomiendo mucho. Los recomiendo eso, a gente que le guste la literatura descriptiva, a que no le den miedo los tochos, y con la premisa de que no es un thriller, es una novela política. En fin, que me ha encantado cómo se desarrolla, cómo tensa y destensa esos hilos para llevarnos a un final que no nos esperábamos. Que me gustó mucho, que adoro a Ken Follett y que lo seguiré leyendo por los siglos de los siglos. Y estos son los libros que me leí en físico. Ahora voy a hablar de los libros que me leí en digital y os dejaré las portadas por aquí por la pantalla. Empezaré hablando del thriller que nos leímos en el Club Black Avocado este mes, que es La vida secreta de Sara Brooks, de Santiago Vela. ¿Vela o Vera? Bueno, os lo dejo por aquí. Este libro nos habla de un pueblecito, una zona bastante rural y bastante pequeña en los Estados Unidos, en el que un buen día aparece Sara Brooks muerta. El principio de la novela, aparece Sara Brooks muerta. Y se lleva a cabo una investigación hasta descubrir quién es el culpable y por qué. Me han pasado varias cosas con este libro. A ver, el libro tiene buen ritmo, es entretenido, pero para mí, que leo muchos thrillers, se me ha quedado muy descafeinado. ¿Por qué? En primer lugar, porque es bastante evidente desde bastante pronto en la novela quién es el culpable. O al menos yo que no intento adivinarlo. No es que sea torpe adivinándolo, sino que no intento adivinarlo. Yo me voy dejando fluir y cuando me lo dicen, pues digo, ah, mira, pues lo había pensado, ah, mira, pues no. Y aquí sí que lo pensamos o lo pensé bastante pronto. Luego, cómo lleva la investigación la policía y un periodista, me pareció bastante inverosímil. Hay un personaje que está dentro de la investigación que es como supersónico, hace de todo. Y no sé, me pareció un poco irreal este personaje dentro de la investigación. Y bueno, también es que empieza a abrir historias por un lado y no la cierra del todo bien. Que el libro está bien, a punto de maneras, el autor también es muy entretenido, pero para hacer un thriller redondo aún le falta. Lo que sí nos sorprendió muchísimo, o me sorprendió muchísimo, fue el final, es decir, las últimas páginas, las últimas 3-4 páginas, igual que en Almendra, que hablé de él en el vídeo anterior, me hizo restarle puntos al libro ese final. Sin embargo, este final sí que me ha hecho sumarle cierta nota al libro. Entonces, está bien, se puede leer, sobre todo si eres un poco principiante en thriller, está bastante chulo, pero si ya estás un poco curtida en thriller, flojea un poquillo. Pero bueno, yo cuando publique el autor le daré otra oportunidad porque creo que apunta bastante bien las maneras. Así que, bueno, ahí queda. Luego leí Agnes de Javier Peña, publicada por Blackie Books. A mí tenía muchas ganas de leerla porque Blackie Books es una editorial que normalmente me parecen muy originales y bastante buenos los libros que publica, pero Agnes no me ha gustado nada, absolutamente nada. Nada de nada, una estrella, o sea, porque no hay menos. Es que no me ha gustado nada, no he empatizado
nada con la novela. No es una novela que recomiende, porque yo no he disfrutado, no, o sea, voy a intentar hacer una crítica constructiva. ¿Por qué no he conectado? Primero, a ver, la novela se divide en varias partes en la que nos va un escritor, se quiere retirar y le contrata a una chica para que haga su biografía. Entonces ellos van hablando mediante email y él le va contando un poco su vida y en qué están basados sus libros. Pues sus libros todos empiezan con, o relatan la historia de él con una mujer, ¿vale? Bueno, pues esas historias me han parecido súper machistas. El autor o el protagonista me dio mucho asco. Las historias no las comprendía, no entendía la necesidad, no empaticé nada. Luego, es cierto que hablando con el autor, que tuvimos una charla con el autor, bueno, igual entendí a dónde quería llegar a parar y que era una especie de crítica, pero si no hablo con el autor no me entero y la sensación era súper desagradable. Y claro, lo entiendo a posteriori cuando hablo con él, pero claro, no siempre tenemos la oportunidad de hablar con un autor. Y la primera impresión o la impresión que te está dando el libro es la que te quedas. Y yo no lo disfruté para nada, lo leí, lo terminé de leer porque sabía que iba a tener un encuentro con el autor y por tener una formación, una opinión formada, si no lo hubiese dejado a los 3 primeros capítulos. No sé, a mí me decepcionó un montón, me parece una escritura súper machista, súper misógina, que no tiene ningún sentido, que no aporta absolutamente nada, que el final tampoco justifica la actitud del protagonista. Entonces pues no entendí nada, no es que pasara sin pena ni gloria, es que no me gustó directamente. Hay cosas que no, y si no, vamos a ver, todos leemos yo creo un poco para pasarlo bien. Y si voy a tener esa sensación de estar, a ver, que yo leo libros en el que son medio gore, de terror, thriller, que bueno, pero luego hay algo más, es que el ser así o ese comportamiento con las mujeres, porque sí, no sé, no sé, es que no lo entendí. Igual es que soy yo la torpe o la básica, porque es que no conecté y no me gusta, no lo disfruté. Entonces no puedo decir lo contrario cuando mis sensaciones han sido esas. No lo recomiendo. Pasamos a hablar de otro libro que escuché en audiolibro, que fue La artista de Ena, que también la autora es hindú, no me acuerdo el nombre, os dejaré por aquí la portada. Y bueno, lo escuché un poco también por la iniciativa del marzo asiático y desvincularme un poco de China, Corea, Japón y esa Asia más oriental. Entonces pues leí de esto de la India. Y me gustó, me entretuvo, pero no es un librazo y yo se me quedó un poco descafeinado. En el libro la autora nos cuenta la historia de una chica que sufre en su matrimonio una serie de maltratos y se va. Y se dedica a pintar de henna a las mujeres de la alta sociedad de Jaipur. La verdad es que hace muy bien la descripción de esa sociedad, de alta sociedad de la India en los años 50, 60. Y bueno, estando ella allí trabajando y con los sueños de construirse una casa, aparece una hermana que se ha quedado sola, que no conocía, y ella se tiene que hacer cargo de su hermana y empiezan los problemas porque la chica es un poco rebelde. Y bueno, yo pensaba que iba a describir muchísimo más el trabajo de la henna, pero se centra mucho en la vida y las idas y venidas de ella y su hermana. No me molestó, me entretuvo,
pero esperaba más profundidad en la lectura. Al final es una novela bonita, pero algo descafeinada. No me gustó tanto como esperaba que me gustase. Esperaba que hiciera mucho más hincapié en la cultura india, que lo hace, pero para mí que pasa un poquito como de puntillas, ¿no? No profundiza demasiado. Profundiza, bueno, en las relaciones de ellas con su entorno y las consecuencias de los actos de ella y de su hermana. Pero en la sociedad y tal no profundiza mucho. Habla de ella, pero no profundiza mucho. Y también en la relación de los indios con los británicos que estaban allí como de colonos, ¿no? Y también los nombra y habla un poco de ellas, pero me hubiese gustado conocer bastante más de esta historia, de estas relaciones y de esta época histórica y de este país. Pero bueno, no es mala novela, le di 3 estrellas, la verdad es que me entretuvo. Lo que pasa también que como estaba escuchándola en audiolibro y fue también, coincidió con el inicio del conflicto de Rusia y Ucrania, sí que es verdad que no la escuché muy de seguido porque hubo un periodo de días que iba escuchando la radio, las noticias y la información del conflicto. Entonces lo dejé un poquito aparcado y quizás si lo hubiese leído más, o sea, escuchado más de seguido o lo hubiese leído en físico, en papel o en digital, o sea, leerlo en vez de escucharlo, igual lo hubiese disfrutado más y sacarle más jugo, pero con ese parón no tanto. Entonces igual también fue un poco culpa mía por las circunstancias. Pero bueno, no es mal libro, es entretenido, pero tampoco es un librazo. Y por último, sí que voy a hablaros de la segunda joya de la corona. Un libro autopublicado que tenéis que leer, que yo entré en él a ciegas y me ha encantado. Se va a quedar en mi corazón para mucho tiempo. Y es La maldición de la Yaya Berta, de Eva Miñana, es la autora. Es un libro, como digo, autopublicado que merece muchísimo la pena, se merece que tenga visibilidad y se merece que la gente lo conozca y que la gente lo lea. Eva nos habla de Berta, que es una abuela, una anciana, y de su familia, su tribu, como ella la llama, que está mayoritariamente compuesta por mujeres, en las cuales destacar a su hija, a su nieta, a su bisnieta y a una amiga de su nieta que conocen desde la infancia y es como una más de la familia, una más de la tribu y ella está metidísima en la familia. La Yaya Berta empieza a tener síntomas de empezar a desarrollar la enfermedad de Alzheimer y la familia se plantea internarla en una residencia. Entonces, allí en la residencia conoce a otro personaje que desde las primeras páginas nos gana a todos, que es Rosita, su compañera de habitación en la residencia. Y en uno de estos días que van a visitarla, todas sus chicas de su tribu, la amiga de su nieta le confiesa que por una serie de circunstancias se está planteando dejar a su marido. Y la Yaya Berta le dice que, como ella es de la familia, si lo deja, se va a morir el marido. Porque hay una maldición que todas las mujeres de su familia, si dejan a un novio, ese novio o exnovio muere. Y todos se quedan un poco así de, ¿qué nos está contando la abuela? Y ella entonces empieza, cada vez que en esas visitas y cuando se encuentra con su familia, que es bastante a menudo, empieza a contarle historias de su pasado, de su juventud y de las relaciones que tuvo antes de estar con el padre y el abuelo de las chicas. Y a partir de ahí, ellas pues dicen, ¿pero esto será verdad o no? Vamos a ver aquí con la abuela qué está pasando. Y empiezan a investigar a los novios de la abuela, en concreto a uno. Es una novela, aparte de ese puntillo de investigación de medio thriller, que no es un thriller, nos habla muy súper bien y súper tierno de la vejez, de cómo enfrentar la familia a que las personas se van haciendo mayores y a la culpabilidad un poco de
aunque sabemos que lo mejor para ellos es estar en un centro, de que tengan asistencia durante 24 horas y demás, es como tenemos esa sensación un poco de abandono que realmente no es, pero bueno, es inevitable pensarlo. Y todas esas cosas Eva Miñana lo desarrolla súper bonito, con una sensibilidad brutal. Yo lo disfruté muchísimo, me bebí el libro. Luego Eva estuvo conmigo también, bueno, con nosotros porque lo leí en el club de lectura de Malbarrachada. Estuvo con nosotros en la lectura y es un encanto, es súper agradecida también con nosotros. Lo disfruté tantísimo que no voy a parar de recomendar La maldición de la Yaya Berta. Es que me pareció un libro tan bonito, tan tierno, tan divertido, con esa investigación que al final, bueno, un giro final que no me esperé para nada y me pareció brutal. Y también entendí muchas cosas que, bueno, que podría no entender durante el desarrollo de la novela. Y luego te dices tú, vale, sí, es que... Y más en esa época, ¿no? O sea, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, que la sociedad no es como es ahora. Es brutal. O sea, La maldición de la Yaya Berta, tenéis que leerlo porque es genial. Y nada, hasta aquí los 10 libros que me leí durante el mes de marzo. Espero que os haya gustado, que habéis apuntado alguno para leeroslo. Si habéis leído alguno, comentadme qué os ha parecido, si compartís mi opinión. Y nada, seguimos disfrutando de la Semana Santa. Acordaros de suscribirse, darle a la campanita, que a mí me ayudáis. Y así también os avisa YouTube cuando subo vídeos, y si os gusta mi contenido, pues así me veis y echáis un ratito conmigo. Luego en Instagram y en Goodreads, que siempre voy subiendo, actualizando cómo voy con la lectura, y en Instagram hablando un poco de todo. Y nada, como digo, seguimos disfrutando de la Semana Santa. Un beso enorme y chao.